primero incorporen en su ADN criterios de carbono neutralidad y resiliencia, las que van a sobrevivir en estas nuevas lógicas de desarrollo orientado hacia la carbono neutralidad. Entonces, quisiera en primer lugar felicitarlos por la decisión pues, de sus empresas de estar acá, de interesarse por el tema. De parte mía, estoy orientado hacia el cumplimiento de las metas del orden nacional de manera complementaria con el equipo que los estará acompañando. Estaremos aportando y trabajando de manera que en sus empresas se fortalezcan las capacidades y efectivamente se logren resultados en materia de mitigación del cambio climático. Como contexto, el IPCC, que es el órgano compuesto por científicos de talla mundial, que es, llamémoslo así, un órgano consultivo de Naciones Unidas, produce unos informes cada 2 años aproximadamente, que son unos informes muy completos, que muestran el estado del arte de la ciencia del cambio climático, tanto de la mitigación como de la adaptación y otros temas como, por ejemplo, los relacionados con financiamiento. Eh, Hicimos una tarea un poco tal vez pretenciosa, pero también en términos entendemos que ustedes, por supuesto, tienen muchísimas obligaciones en sus respectivas empresas y la tarea fue tratar de resumir en 3 mensajes clave cuáles son las principales conclusiones de esos reportes que se entregan por volúmenes, que son extensos. Son 3 conclusiones que de ninguna manera se quiere con esto reemplazar toda la otra información que está, pero son 3 de las conclusiones más importantes. La primera de ellas es que eh, hace unos años, hace 4 años, se produjo un informe especial que se llamó el reporte de los 1.5 grados, que daba una ruta crítica de cambio en las maneras como nos desarrollamos para poder cumplir con el compromiso adquirido por nosotros en materia del Acuerdo de París, que es no sobrepasar los 1.5 grados centígrados en comparación con los niveles preindustriales. El reporte IPCC que salió el año pasado o inicios de llega a la conclusión de que a pesar de esas alarmas que se pusieron en el 2018, estos pocos años que han transcurrido no han sido aprovechados y quedan pocos años para poder efectivamente cumplir con el Acuerdo de París. ¿Esto qué implica? Pues que en algunos casos ni siquiera es útil implementar medidas incrementales, sino que se necesitan cambios transformacionales en la manera como producimos, en la manera como nos relacionamos y nos desarrollamos en la sociedad. Entonces, básicamente la primera conclusión es, en muchos casos se necesitan más acciones más allá del tema incremental, se necesitan temas transformacionales. La segunda conclusión principal es que el calentamiento global está ocurriendo de una manera más veloz a lo estimado previamente. Y la tercera, que los impactos de ese calentamiento son más graves de lo que se creía anteriormente. Es decir, es un panorama que está dado por la ciencia y que es muy preocupante y que requiere un poco que entendamos la gravedad del problema, que pasemos del discurso a la acción y que actuemos de una manera consecuente con la gravedad del problema. ¿Cuál es el problema principal en materia de mitigación? Bueno, de acuerdo con estos últimos informes del IPCC, los países se han comprometido a una serie de medidas, de acciones específicas para reducir sus emisiones, las conocidas como las NDCs, de las cuales Colombia hace parte. Sin embargo, cuando se hace un estudio sobre cuál será el comportamiento de las emisiones globales de gases de efecto invernadero en el 2030, se tiene que incluso teniendo en cuenta un cumplimiento al 100% de todos los compromisos establecidos por los países, igual el mundo en su conjunto va a emitir un 14% más en 2030 comparado con 2010. Esto quiere decir que los compromisos establecidos por todos los países están muy lejos de poder detener la problemática, teniendo en cuenta además que la ciencia dice que lo que debe ocurrir es que en el 2030 se debe presentar una reducción del 45% de las emisiones en comparación con el 2010. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos una brecha del 59% global que nos debe preocupar a todos y que es un argumento que muy lejos de aquellas voces que dicen que los compromisos son muy ambiciosos, al contrario, son muy poco ambiciosos de cara a lo que se requiere para evitar un desastre climático que va a empezar a afectar
en principio a las personas más vulnerables, pero al final nos va a afectar a, pues, a todos los demás. Esta gráfica explica, trata de explicar lo que estaba mencionando y es, en amarillo ustedes pueden ver cuáles son las emisiones, llamémoslas inerciales, previstas para el mundo. Las NDCs, es decir, los compromisos, logran reducir en esta proyección futura en algo las emisiones. Sin embargo, para poder cumplir con el Acuerdo de París, las emisiones deben estar en el orden de esas sombras azules que ustedes pueden ver en la parte inferior de la gráfica. Es decir, las NDCs pueden representar un aporte, pero están muy lejos de ser suficientes para alcanzar lo que se necesita si lo que nos interesa es precisamente evitar un desastre climático de acá en adelante. Entonces, me gusta empezar con esto simplemente para hacer un llamado a que la ciencia es clara en términos de la urgencia real de poder reducir estas emisiones, y muchas de estas emisiones se pueden lograr abatir a través de un trabajo articulado con la industria. Además, como lo mencioné al inicio, son las empresas que primero logren adaptarse a estas nuevas dinámicas las que serán más competitivas. Ya se sabe que en escenarios, por ejemplo, de comercio internacional, son cada vez más los compromisos que se tienen, los requerimientos que se tienen para que las empresas demuestren que son empresas que tienen incorporados criterios de carbono neutralidad. A partir de todo esto, como lo había mencionado, Colombia en el 2020 hizo su compromiso que incluye toda la serie de acciones de obligatorio cumplimiento para poder reducir las emisiones, y que Colombia pueda hacer ese aporte a partir de su contexto para reducir las emisiones. La NS no solamente se trata de reducción de emisiones, sin embargo, voy a enfocarme en la reducción de emisiones porque sé que esta es la temática principal de este encuentro. Sin embargo, para conocimiento de ustedes, también se tienen unas acciones en materia de adaptación al cambio climático y otras asociadas a temas como financiamiento, educación, ciencia, tecnología, entre otros. La NS de Colombia partió de unos procesos de modelación muy rigurosos. La manera como se calculan o se estiman las emisiones de gases de efecto invernadero son procesos tan rigurosos como puede ser el cálculo de un Producto Interno Bruto o de algún indicador macroeconómico. Bueno, calcular esas emisiones pasa por una serie de recolección de información, de modelaciones y equipos técnicos especializados que se hacen cargo precisamente de poder hacer estos modelos con la mayor precisión posible. Se utilizaron diferentes modelos que al final lo que permitió fue estimar la totalidad de las emisiones de la economía nacional a partir de datos históricos, los cuales los dan los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, y a partir de eso, con un análisis macroeconómico y también particular a cada sector, poder establecer cuáles eran esos drivers de crecimiento que impactan en esas proyecciones futuras con horizonte a 2030. Entonces acá nosotros tuvimos en cuenta, por ejemplo, el marco fiscal de mediano plazo. Eso se hizo en 2020, entonces fue un reto especial porque tuvimos que esperar a que se ajustara el marco fiscal de mediano plazo por la pandemia. Esto tiene crecimiento demográfico, esto tiene oferta y demanda de hidrocarburos como unos drivers generales, pero también cada sector en particular tiene sus propias dinámicas y todo eso fue incorporado. Como resultado de esos cálculos, que repito, incluyen todo el territorio nacional, toda la economía nacional, lo que se hace precisamente es estimar en términos de toneladas de gases de efecto invernadero, cuya unidad estándar de medida es conocida como el dióxido de carbono equivalente. Se estimó cuántas toneladas estará emitiendo Colombia en caso de no tomar acciones frente a frenar estas emisiones. Entonces, en caso de que todo se siga haciendo como se está haciendo normalmente, hay un número clave que es el que ustedes pueden encontrar en la parte inferior derecha de sus pantallas, que es 345,8 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Este cálculo incluye no solamente al dióxido de carbono, sino a los 6 gases de efecto invernadero reconocidos por la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, entre los que se encuentran, por ejemplo, gases como el metano, entre otros. Entonces, este número es clave porque es ese número el que se toma como referencia para establecer la meta de reducción de emisiones. Hubo un gran trabajo técnico en el cual participaron en total en la NS más de 110 entidades de toda índole: privado, público, nacional, internacional, local, ONGs, organizaciones de ciudadanos, etcétera, y también institutos de investigación internacional,
en donde se hizo un cálculo que es pionero en el mundo, y es que la ANS de Colombia no solamente quería decir cuánto iba a reducir, sino cómo lo iba a reducir, y a partir de eso lo que se hizo fue un trabajo articulado con ministerios como Transporte, Agricultura, Energía, Vivienda, entre otros, en donde ellos mismos como cabezas de sector establecían cuáles eran esos compromisos que sus propios sectores podían poner sobre la mesa. Teniendo esto como insumo, como que era lo posible, pero también teniendo otro insumo a la mano muy importante, que es lo que la ciencia pide que nosotros debemos hacer para poder cumplir con los umbrales establecidos en el Acuerdo de París. Lo que hicimos fue tomar una decisión, y esa decisión partió de diferentes escenarios. También partió de tener unos insumos sobre cuál debería ser la trayectoria de emisiones para lograr llegar a un punto de carbono neutralidad. Para los que tal vez no lo tengan del todo claro, la carbono neutralidad es un estado en el cual la concentración de gases de efecto en la atmósfera se estabiliza, no cambia, y esto se logra cuando las emisiones y las absorciones causadas por el hombre se cancelan. Para poder llegar a ese nivel, Colombia debe reducir sus emisiones del orden de 40 millones de toneladas o menos al 2050. Esto es un compromiso enorme. Esto implica un cambio muy profundo en la manera como nos desarrollamos, en la manera cómo funciona la economía, cómo funcionan los territorios, y eh, para su información, Colombia no es el único país que asumió este compromiso. Cerca de 70 países más la Unión Europea, incluyendo las principales economías del mundo como Estados Unidos, China, Japón, entre otros, ya se han comprometido a ser carbono neutrales a mediados de siglo. Es decir, todo el mundo está girando hacia la carbono neutralidad, y poder llegar a esos niveles tan bajos de emisiones de gases de efecto invernadero implica de verdad unos cambios muy profundos. A partir de eso, y el compromiso de Colombia de ser carbono neutral al 2050, lo que se hizo fue ver cuál era el rango o por dónde debía pasar el nivel de emisiones a 2030. Es decir, para el establecimiento de la meta a largo plazo, que ya está fija, es carbono neutral a 2050, lo que se hizo fue mirar también por dónde debe pasar esas emisiones por 2030. Si se dejan muy altas, si se hace un compromiso muy conservador, lo que pasa es que después el ritmo de reducción de emisiones sería completamente inviable. Se necesita un ritmo fuerte y sostenido, si se quiere, equilibrado, para poder llegar a esa meta. A partir de eso y de diferentes escenarios, lo que se decidió fue que Colombia iba a reducir en un 51% sus emisiones, comparado con el número que les había mostrado en la diapositiva anterior. Es decir, de 345 millones de toneladas que el país emitiría en caso de no tomar acciones, nos comprometemos a emitir no más, o mejor dicho, a reducir el 51%. Es decir, esto equivale a no emitir más de 169,4 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Entonces, estos son los compromisos del país, y estos son los compromisos de todos. Por supuesto, el compromiso de todos, incluyendo el sector privado, es contribuir de manera importante, decidida, al cumplimiento de esta meta, que implica en muchos casos hacer unos cambios, y cambios que ya están en una muy buena medida detallados en la misma NDC, y que involucran muchos de ellos a la industria. Entonces, como les estaba mencionando, el compromiso principal de Colombia es llegar a la carbono neutralidad al 2050, y esto pasa por no emitir más de 169 millones de toneladas en el 2030. Se tienen también otros compromisos en los que no me voy a detener, simplemente mencionar que uno de los más importantes es el de reducir la tasa de deforestación de una manera muy importante, y que es el principal reto, en mi opinión, en materia de mitigación del cambio climático que enfrenta este país. Entonces, como les estaba comentando, el tema diferencial de la NS de Colombia, que ninguna otra NS del mundo tiene, es que tiene un portafolio de medidas concertadas con los principales responsables de su implementación, cuantificadas en materia de cuál es su aporte en reducción de gases de efecto invernadero, que tienen información detallada sobre cuáles son las actividades y demás, y que en este momento incluso estamos reforzando a través de un proceso que es la Ley 2169, que entró en vigor en diciembre del año pasado. Acá mencionar que estas que estoy mostrando acá, estos 32 cuadritos que ustedes ven acá de diferentes colores, son esas metas volante, las metas guía que se establecieron por sectores, y en donde, por supuesto, en cada una de estas debe entrar la contribución de las empresas. Entonces, ustedes pueden ver que esto fue un tema intersectorial. Las
metas que ustedes ven en la parte superior son las metas asociadas o lideradas por la cartera de Minas y Energía. Ellos propusieron 4 metas. Estas metas ya tienen, es decir, estas metas no se las inventaron cuando se construyó el compromiso del país, sino que ya venían a partir de unos instrumentos sectoriales que se denominan los planes integrales de gestión de cambio climático sectorial. Ellos tienen metas en eficiencia energética, donde creo que la industria puede contribuir muchísimo en emisiones fugitivas, particularmente importante para las industrias de toda la cadena del petróleo y el gas, la gestión de la demanda y la gestión de la electricidad. Acá es muy importante mencionar, por ejemplo, los esfuerzos que este gobierno deja en materia del aumento muy significativo de la participación de las fuentes no convencionales renovables de energía. También se tienen unas metas asociadas al sector transporte, como la que tiene que ver con movilidad eléctrica. La meta del país es tener 600.000 vehículos registrados en el RUND a 2030, vehículos de cero emisiones, vehículos eléctricos en su mayoría. Entonces es muy importante también que desde sus empresas se empiece a dar esas señales. Esto funciona también como una economía de escala. Ustedes saben que los precios de los vehículos eléctricos se han venido reduciendo vertiginosamente por los últimos años y esperamos que las empresas también sean un motor para que la movilidad eléctrica pueda penetrar más y más en el territorio nacional. Se tienen algunas otras acciones como la modernización del transporte de carga tan necesaria en este país y que además impacta positivamente en la calidad del aire de las ciudades. Y se tienen otros como por ejemplo la mayor utilización del río Magdalena, que podría reemplazar muchos requerimientos que hoy en día se surten por las carreteras del país. Pues si utilizamos de mejor manera el río Magdalena, lo podemos hacer con una subsecuente reducción de emisiones. Se tienen unas metas previstas por el sector de vivienda y saneamiento, en donde se tienen temas asociados a la construcción sostenible. Hace poco se lanzó una hoja de ruta sobre edificaciones neto cero carbono. Se tienen unas acciones asociadas al aprovechamiento, a la gestión integral de los residuos sólidos y a la gestión de las aguas residuales domésticas. De parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se tiene una línea completa de eficiencia energética en la industria y se tienen unas industrias específicas que han avanzado de manera notable en materia de cambio climático y que fueron visibilizadas de manera particular, como son las industrias de las ladrilleras, el cemento y los fertilizantes. También se tiene una línea específica en operaciones logísticas sostenibles. Ese tema de la logística sostenible también creo que es algo que vale muchísimo la pena explorar dentro de sus respectivas organizaciones. Dentro de los compromisos asumidos por el sector ambiente, se tienen unos compromisos asociados a temas de refrigeración, a distritos térmicos, que ahora ustedes conocerán este concepto de cómo se puede utilizar de mejor manera la aclimatación, la demanda de energía para la aclimatación, haciendo a partir del ordenamiento del territorio y a partir de la planeación estratégica. Se tiene también acciones específicas para tener estufas eficientes a leña o reemplazar ese energético por otros más sostenibles y una gran meta de restauración ecológica que se tiene, que es restaurar un poco más de 960.000 hectáreas dentro del territorio nacional en el acumulado hasta 2030. De parte de la cartera de agricultura, se tienen unas acciones puntuales asociadas a la ganadería sostenible. Diría yo que después del flagelo de la deforestación es la ganadería el sector que más genera emisiones y que también tiene más oportunidades para poder reducir esas emisiones. Se tiene también para cultivos específicos el arroz, que tiene unas características particulares que lo hacen un emisor de metano. Bueno, hay tecnologías que se pueden utilizar para reducir esas emisiones. De igual manera, se tiene acciones planteadas para las plantaciones forestales con fines comerciales y acciones específicas para panela, cacao y café. Eso no quiere decir, por supuesto, que eso sea solamente para estos cultivos específicos. La idea, por supuesto, es que todos entran acá dentro de las acciones para reducir emisiones. Sin embargo, esas fueron las que en su momento fueron caracterizadas porque disponían de datos. Finalmente, se tienen dos acciones que, si se quiere, son más intersectoriales. Una que tiene que ver con los mecanismos de fijación de precios al carbono. El mecanismo de fijación de precio al carbono más conocido, por supuesto, es el impuesto al carbono y el subsecuente
el subsecuente mecanismo de no causación al impuesto. Por último, nuestra meta de reducción intersectorial de la deforestación, que plantea reducir la deforestación a no más de 50.000 hectáreas para propósitos de contabilidad nacional, es decir, para mostrar resultados de cumplimiento, pero también dejamos del 50.000 al cero, es decir, la cero deforestación es un compromiso, solo que esas 50.000 hectáreas se quieren movilizar a través de esquemas de cooperación y de mercados que puedan aprovecharse. Finalmente, quisiera decir que no son solamente las 32 acciones de los sectores en cabeza de los ministerios, que nosotros también tuvimos un aporte de 5 ciudades y 13 departamentos y también tuvimos el aporte de 7 empresas que en su momento se comprometieron a dejar sus medidas en la NDC para hacer una visibilización de la contribución del sector privado. Fue un ejercicio muy preliminar. Hoy, afortunadamente, a través de este mismo programa que es el motivo de reunión, estamos llegando cerca a las 500 o un poco más de empresas que están ya con interés de precisamente estructurar, poder cuantificar y poder entender cómo desde sus organizaciones se contribuye a la mitigación del cambio climático. La intención y hablo también desde el equipo que lidero, nuestra intención es que las empresas que vayan surtiendo todos estos procesos, estas 4 etapas, al final puedan comprometer acciones específicas en el marco de la contribución determinada a nivel nacional de Colombia, es decir, que contribuyan con sus acciones, que sean visibles incluso ante la Convención Marco de Naciones Unidas por el Cambio Climático, para poder reflejar cuál es el involucramiento del sector privado en Colombia y que esto lo estamos haciendo todos, entendiendo que es un compromiso para todos. Nosotros, nuestra intención es precisamente, una de nuestras intenciones es esa, que las empresas, una vez conozcan y hayan fortalecido sus capacidades, pongan en marcha acciones específicas, bien diseñadas, bien contabilizadas, con unos hitos, con unas fechas específicas y que ojalá pues esto forme parte de los compromisos de Colombia. Esto también, por supuesto, con la correspondiente visibilización de estos esfuerzos y también con un seguimiento que se hace de parte del gobierno nacional respecto al cumplimiento de estas acciones. Tenemos finalmente unas acciones en carbono negro. El carbono negro es simplemente un componente de lo que se conoce como el material particulado o el hollín que sale de los camiones viejos, que sale de las chimeneas, etcétera. Este humo negro no solamente es terriblemente perjudicial para la salud, sino que también se ha demostrado que causa calentamiento global. Es un forzador climático que tiene unas características algo diferentes a los gases de efecto invernadero, pero que también incluso Colombia se convirtió en el tercer país en el mundo en formular unas acciones específicas para carbono negro y una meta específica para carbono negro. Esto es a grandes rasgos el compromiso de la NDC de Colombia. Son muchos los instrumentos en materia de gestión de cambio climático y posiblemente, pues para ustedes que igual en su quehacer están, por supuesto, ocupados de otros temas, pueda llegar a ser confuso. Entonces está una estrategia, está un plan, pero aquí lo importante es mencionar que la NDC es el mecanismo a través del cual Colombia se comprometió, que estas metas son obligatorias, que estas metas se llevaron también a la ley 2169, las acciones sectoriales se llevaron a la ley 2169 y son ley. En este momento se está consolidando un plan de implementación y seguimiento que lo que hace es detallar muy específicamente todos los hitos, actividades, responsables, tiempos, barreras, fuentes de financiamiento y demás para el cumplimiento de todas y cada una de estas metas y que este es el instrumento, si se quiere, que puede tomarse como guía al mediano plazo para las acciones en materia de gestión del cambio climático. Y lo digo al mediano plazo porque la guía a largo plazo, por supuesto, es el gran compromiso de Colombia de ser un país carbono neutral y resiliente en 2050. Siendo así, ya terminaría mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación, John. Tenemos algunas preguntas en el chat, entonces adelante con las preguntas, Natalia. Claro que sí. Denme un segundo, por favor. ¿Dónde se puede revisar la NDC? Les voy a volver a proyectar el código QR para que puedan acceder inmediatamente a... Bueno, les voy a mostrar dos maneras, mejor dicho. Bueno, entonces, si me permiten. Ahí pueden ver mi pantalla.
Sí, ya la estamos viendo. Perfecto, entonces una manera, pues hay varias. Una manera es ingresando al portal de Minambiente. El menú desplegable temáticas vamos a cambio climático y gestión del riesgo. Y acá van a encontrar en la parte izquierda lo que se llama la actualización de la contribución nacionalmente determinada. Entonces, da clic acá y acá se les despliega un menú que tiene varias opciones. Acá lo que yo les quería mencionar, pues no lo hice por temas de tiempo y aprovechando también por ahí que vi otra pregunta es, acá tienen dos tipos de documentos, los documentos oficiales y los documentos de soporte. Si ustedes dan clic en documentos oficiales, lo que van a encontrar son los documentos que fueron enviados, sometidos a la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Entonces acá ustedes van a poder encontrar el documento principal, que es el documento que contiene todos los compromisos, el contexto, los tres componentes y tienen dos documentos, si se quiere, anexo, pero que siguen siendo oficiales. Uno que es el portafolio de metas de adaptación al cambio climático y otro que es el portafolio de medidas sectoriales de mitigación del cambio climático. Cuando yo les mencioné que Colombia era un país que se destacaba por ser el único en tener un portafolio, bueno, estos son los portafolios a los que me estaba refiriendo. Entonces ustedes pueden ingresar a verlos acá. Ahora, aprovechando de una vez para dar respuesta a otras de las preguntas, acá mismo hay una sección que se llama documentos de soporte. Cuando ustedes ingresan a los documentos de soporte, lo que pueden ver es que en aras de hacer este ejercicio completamente transparente, todos los cálculos, todos los supuestos, todos los números se documentaron a detalle en unos informes técnicos. Por supuesto, ya son unos informes que requieren algo de conocimiento de base sobre el tema, pero acá ustedes van a poder encontrar, por ejemplo, cómo se desarrolló y cuál es el desarrollo y supuestos del escenario de referencia, es decir, cómo se construyó ese primer escenario de hacer las cosas como siempre las hemos hecho y cuál es esa proyección al 2030 y también del escenario de mitigación que involucra el aporte de estas acciones específicas de reducción de emisiones. Entonces, ahí ustedes van a poder encontrar todos los detalles sobre cómo fue que se calcularon cada una de las contribuciones y de las reducciones sectoriales y entre otros, cómo se homologan las emisiones, es decir, cómo se va contando si esta emisión le corresponde a esta cartera o a otra, varios temas para el que quiera analizar esto a profundidad. Por supuesto, esto está abierto a todos y nosotros estamos muy abiertos también a resolver dudas específicas que surjan en el caso de que algo suceda, alguna pregunta surja de la revisión de estos documentos. Entonces, esa es la manera como ustedes pueden ingresar a la NDC de Colombia. Y la otra, pues, es a través del código QR que les había proyectado en su momento, que es este de acá. Me dicen si les funciona, por favor, si no, entonces ya mismo lo sustituyo. Listo, John. Otra pregunta. ¿Las NDC están directamente relacionadas con las iniciativas basadas en ciencia? No conozco esa iniciativa. Les debo la respuesta. La verdad es que no sé si... No, tendría que revisarlos porque no los conozco. Listo. Bueno, ¿qué son medidas incrementables? Una medida incremental es una medida que supone un cambio o una transición que se da en el tiempo, es decir, una transición pausada, una progresión pausada y no una transformación. Digamos, la medida incremental es un concepto que surge a partir, en contraposición a la transformación, ¿no? Digamos, por ejemplo, en una empresa se puede, una empresa que tenga una flota de 40 vehículos, yo puedo hacer una medida incremental, 40 vehículos diésel, yo puedo hacer una medida incremental que suponga que yo voy a reemplazar cada uno de estos vehículos por un vehículo híbrido cada 3 meses. Entonces, esto es algo incremental, mientras que algo en contraposición, algo más, no incremental, sino una medida más fuerte sería pues poder cambiar toda la flota inmediatamente por vehículos eléctricos, digamos. Esa es la diferencia, como algo gradual, algo progresivo contra algo más contundente, si se quiere,
y pues lo que yo pues, supongo que la pregunta va por lo que decía al inicio, y es pues de acuerdo con la ciencia lo que se necesita es más cambios transformacionales, más que incrementales, se necesitan cambios transformacionales y decididos para poder precisamente empezar a recortar esa alarmante brecha de ambición climática que hay en el mundo. Gracias, John. Pregunta. ¿En la NDC puedo encontrar para cada medida el potencial de mitigación de emisiones de GEI? Sí, en el portafolio que les acabé de mostrar, portafolio de medidas de mitigación, pueden encontrar el potencial de cada uno. Gracias. Preguntan, ¿cómo podemos participar o conocer las acciones adelantadas en Nama Refrigeración? Para poderlas conocer, digamos, una vista o una visión preliminar es acceder al mismo portafolio de medidas, porque ahí está la de la NAMA Refrigeración. Si se necesita más información, con mucho gusto nosotros podemos contactarlos con las personas directamente encargadas de estructurar esta NAMA, que son las personas de la Unidad Técnica de Ozono del Ministerio de Ambiente, y con gusto ellos les pueden resolver cualquier otra duda que tengan. Listo. Preguntan, ¿para el sector bananero platanero se tiene alguna directriz? La directriz específica es la que se da desde el Ministerio de Agricultura y es poder asumir unas prácticas más sostenibles en materia de la agricultura. Hay unos cultivos o hay algunos productos que tienen unas mayores oportunidades que otras. Por supuesto, creo que sería muy importante que se pudiera, si se quiere, revisar la literatura y revisar cuáles son las iniciativas que ya han tenido lugar para ver si se puede establecer algo mucho más específico hacia ese sector, y es algo que a nosotros en particular nos gustaría mucho poder acompañar y apoyar. Entonces, si ese es el interés y si quieren ver medidas específicas o oportunidades de mitigación de gases de efecto invernadero para el sector bananero, platanero, con mucho gusto nosotros podemos acompañar y contactarlos con las personas más idóneas para apoyarlos. Gracias. Preguntan, con respecto a la deforestación en los territorios protegidos, ¿cuáles son los compromisos? El compromiso de deforestación en general de la NDC se puede dividir en dos. Primero, no superar las 50.000 hectáreas brutas, deforestación bruta, en el 2030. Esto es un reto enorme. Hace mucho tiempo la deforestación no baja de 100.000 hectáreas anuales. Entonces, si llegamos a ese umbral, pues ya habremos cumplido con lo que la NDC prevé. Sin embargo, la ley establece la cero deforestación. La diferencia, por supuesto, es que estos mecanismos, de ese 50.000 al cero, como lo he explicado, se puede manejar a través de esquemas de mercado. Es decir, les voy a poner un ejemplo. Si Malasia quiere reducir emisiones y contabilizarlas para ellos mismos, pues ellos pueden comprar esas reducciones con resultados en el territorio colombiano. Eso es algo que aún está en unas etapas muy preliminares de discusión, pero que puede ser una de las maneras como se llegaría a ese cero. Esto, por supuesto, pues incluye los territorios protegidos. Los territorios protegidos tienen, por supuesto, unas consideraciones especiales en términos de deforestación, pero a la final esto tiene que ver es con todo el territorio nacional. Gracias, John. Hay una pregunta bastante general. ¿Cómo se vincula el esfuerzo del sector privado en la NDC de Colombia? Bueno, nosotros, hay un concepto y es el tema de la contabilidad de emisiones, que fue lo que les mostré, estas proyecciones que se hacían con estos modelos y demás. A la final los sectores pues son el sector privado en buena manera, los sectores son los territorios en buena manera, es decir, los sectores no existen como un ente independiente a las empresas y a los territorios, es muy importante tener eso claro. Entonces, ¿cómo se anida? Bueno, esto se anida de dos maneras. Una, la contabilidad de emisiones, que está a cargo normalmente pues del IDEAM, pero hay otra manera que necesitamos continuar fortaleciendo, que es la contabilidad de las reducciones a través de instrumentos como el RENARE. Entonces, la manera como se va a visibilizar el aporte del sector privado va a ser de ambas maneras, pero principalmente desde RENARE, porque desde un inventario nacional de gases de efecto invernadero es muy difícil tener la resolución como para poder ver cuál es el aporte de las empresas en particular. Para eso existe RENARE y es algo que, pues, que ya está andando, que necesita seguir mejorando, pero ese será el principal instrumento para poder visibilizar esos resultados. Listo, John. Mil gracias por tus respuestas. Dale, con gusto.
Vale, muchísimas gracias a John por su presentación. Entonces, en este momento vamos a ver un video sobre cómo acceder al aula virtual y cómo tener claridad acerca del aula virtual. Entonces, me avisan si están viendo mi pantalla. No, no estás proyectando. ¿Ya? Sí, ya la estamos viendo. Listo. Entonces, de nuevo, para continuar con nuestra agenda del día de hoy, vamos a ver este video acerca de cómo ingresar al aula virtual para que todos tengamos claro cómo va a funcionar. ¿Listo? Plataforma de la Escuela de Formación Virtual. Entonces, lo primero que debemos hacer es dirigirnos al portal del Ministerio de Ambiente. Aquí vamos a ir a la parte casi que final de la página, donde va a decir esta sección enlaces, y vamos a encontrar el logotipo de la Escuela de Formación Virtual. Entonces damos clic allí y vamos a encontrar la plataforma en la cual ustedes van a estar trabajando constantemente. También pueden ingresar rápidamente con la dirección aulamats.minambiente.gov.co. ¿Cómo vamos a iniciar sesión en la plataforma? Bueno, les cuento que no es necesario que nadie se registre, pues por lo que en la plataforma nosotros ya hicimos el registro, entonces lo único que ustedes deben hacer es iniciar sesión. Si cuentan con, pues saben su usuario y su contraseña, ingresan normalmente por este espacio. O también acá en la barra superior hay un candado que dice acceder y también pueden hacerlo por esta parte. Si ustedes no saben cuál es su contraseña, que es creo que la mayoría de los casos, estos pasos se les compartió como primer mensaje al crear sus cuentas, ustedes deben diligenciar únicamente este campo que dice buscar por dirección email, ¿sí? Entonces acá vamos a colocar el correo que ustedes pues nos facilitaron para el registro. Listo, entonces yo acá voy a hacerlo con un ejemplo. Y agrego el correo como vieron y acá me sale un mensaje. Se ha suministrado un nombre de usuario o dirección correctos. Se le debería enviar un email. Dice, contiene las instrucciones sencillas para confirmar y completar el cambio de contraseña. Entonces acá le vamos a dar clic en este botón continuar y luego vamos a ir a nuestros respectivos correos. Como ustedes pueden verlo, el correo llega instantáneo. Si en caso de no recibir este correo, entonces hay un problema pues con el correo que quedó mal digitado. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ver este correo de solicitud de restablecimiento de contraseña. Acá me dice que yo establecí una contraseña para esta cuenta y que debo dar clic en este enlace. Recordar, por favor, que este enlace solo tiene validez 30 minutos después del momento, o sea que hay que hacerlo casi inmediato. Le vamos a dar clic acá en el enlace y acá asignamos nuestra nueva contraseña. Recordar las políticas de seguridad de las cuentas donde las contraseñas deben tener un dígito en mayúscula, números y caracteres especiales como estos. Acá les da las indicaciones. Yo ya agregué la nueva contraseña y le voy a decir guardar cambios. Y listo, yo ya estoy al interior de la escuela de formación. Me ha salido este mensaje de se ha establecido su contraseña. ¿Cómo ingresar al curso e interactuar? Entonces lo que vamos a hacer es, ingresamos otra vez a la plataforma de la Escuela de Formación, vamos a hacerlo otra vez accediendo a la cuenta, pues ya como se recuperó la contraseña, entonces no tenemos dificultad. Como les decía, podemos hacerlo por esta parte superior o acá por esta de lateral.
Entonces, mi nombre de usuario para todos es el correo. En este caso, pues es un correo de prueba y voy a digitar mi contraseña. Damos Enter y aquí ya estoy dentro de la plataforma, ¿sí? Entonces, acá vamos a encontrar en la parte superior, dice el nombre de cada uno. Yo le puse a este usuario estudiante y acá encontramos las opciones de acceso rápido a la cuenta. Entonces está área personal, perfil, calificaciones, mensajes, las preferencias y para cerrar sesión. En esta parte de perfil ustedes pueden, por ejemplo, modificar la cédula. Acá en editar perfil, ustedes en la parte, aquí bajamos, acá donde dice opcional, el número de ID corresponde a la cédula. En este caso yo no la tengo asignada. La mayoría de ustedes la tienen asignada, pero por favor validar que esté allí. También podemos agregar el campo de teléfono. Y pues, por ejemplo, si nos quedó mal el nombre con un dígito que no es o el apellido, lo podemos cambiar. El correo, pues evitar cambiarlo. Y bueno, esta parte de editar perfil nos sirve bastante pues para tener el dato actualizado. Entonces, nuevamente yo puedo darle clic acá. Bueno, al modificar los datos le damos en este botón que dice actualizar información personal. Si ustedes quieren colocar el departamento, la institución, todo esto lo pueden diligenciar. Sí, pero es importante el tema de la cédula. Acá donde dice estudiante, también encontramos el tema de mensajes, que es similar como a pues a las plataformas de mensajería. Entonces acá pues estoy yo, no tengo ningún contacto, pero ya les muestro cómo ponerse en contacto con el docente. Y bueno, ya para ingresar como tal al curso, digamos acá en el lateral derecho superior, vamos a encontrar los cursos a los cuales ustedes están registrados. Para este caso, yo estoy registrada en el grupo 4 de carbono neutral. Como primer bienvenida van a encontrar un tour, entonces les recomendamos que lo tomen. Acá vamos a encontrar las alertas y los mensajes que tenemos sobre el curso. Vamos a encontrar este menú de navegación que nos va a permitir cómo identificar dónde estamos. Y acá este lateral que nos permite ver los participantes y las calificaciones y acceder rápidamente al curso, al contenido del curso. Por el momento tenemos ocultos los módulos del 1 al 4, pero ustedes pueden ingresar pues ya al contenido del curso de esta forma. Para contactarse, por ejemplo, con el docente, que es algo muy importante para temas en cuanto a dudas con respecto al contenido, ustedes van a ingresar acá donde dice participantes en el lateral izquierdo y aquí vamos a encontrar, si le sale un filtro, le damos en la X y acá podemos ver todos nuestros compañeros. Y acá vamos a escribir la palabra tutor. Disculpen, profesor. Y acá automáticamente él me saca un sugerido, entonces le vamos a dar clic donde dice rol profesor. Me va a salir el nombre de la profesora, entonces lo que hago es darle clic sobre el nombre de ella. Y aquí donde dice mensaje, vamos a darle un clic. Aquí yo puedo contactarla y hacerle las preguntas que se requieran con respecto al curso, alguna temática en específico.
Para enviar el mensaje le vamos a dar clic en este mensaje, en este icono pues de envío, ¿listo? Entonces ahí voy a escribir este es un mensaje de prueba. Listo, entonces acá le voy a dar enviar y ya ella ha recibido su mensaje. Cuando ustedes se contactan con ella, ya recibe el mensaje también por correo, entonces pues debemos esperar que ella se comunique nuevamente pues por este medio, ¿vale? Ya cuando ustedes, por ejemplo, han hecho el tema de, pues lo más preocupante es el tema de restablecimiento de contraseña. Si ustedes no logran, pues con los pasos que les acabo de mostrar, ingresar, entonces nos pueden contactar al correo aulavirtual@minambiente.gov.co. Y allí pues les ayudamos con ese restablecimiento de contraseña, pero les recomendamos que como primer medida realicen los pasos de recuperación de contraseña, que pues son muy sencillos, es como recuperar una cuenta del Gmail. Entonces, eso es todo. Recuerden, la navegación lateral es importante para ir rápidamente a las zonas del curso. En este caso tenemos el enlace de conexión y tenemos un foro. El tema de foros también es importante, va a estar presente en cada uno de los módulos. Bueno, para este caso me dice que no pertenezco a un grupo, pues porque sí, en este correo de prueba no lo agregué, pero acá lo normal es que les deje añadir nuevos temas. Funciona como un foro pues sencillo, tiene su botón que indica pues que ustedes pueden participar, hacer uso pues. Se quedó en silencio tu micrófono, Andrés. Entonces, para ver otra vez los mensajes, yo puedo dar acá rápidamente en el globo. Y acá en la parte privado es donde van a salir los mensajes que yo genero ya de persona a persona. ¿Listo? Bueno, eso es todo. Voy a escribirles por acá el correo de soporte tecnológico. Únicamente, ya si son temas de contenidos, deben contactar a los docentes de cada grupo. ¿Listo? Entonces acá se los escribo, aulavirtual@minambiente.gov.co, ¿vale? Muchísimas gracias. Vale, con esto tenemos como claro cómo va a funcionar el aula virtual. De nuevo, la semana pasada les debió haber llegado el correo con el acceso al aula virtual. El correo a donde les llegó es el correo que deberían colocar acá en el inicio de sesión. Yo acá tengo mi correo electrónico, yo tengo un perfil diferente por ser docente, pero más o menos funciona igual. Acá en mi área personal puedo ver los cursos que tengo y los invitamos a que todos los mensajes que tengan que ver con contenido técnico, dudas técnicas y demás se hagan a través del foro de preguntas y respuestas o a través de la plataforma de mensajes. Para el acceso al aula virtual y cuando tengan problemas de acceso al aula virtual, por favor escribir al correo de aula virtual que ya está disponible en el chat. Les recordamos que el usuario es el correo electrónico que ustedes mismos registraron en el formulario de inscripción al programa y entonces es ese correo que se quedó registrado a donde debería tener acceso al Moodle. Todas las preguntas y dudas se van a contestar a través de Moodle, así que hacemos insistencia en esto. Por favor, utilizar la herramienta de mensajes. Ya hemos tenido algunos mensajes a las personas para que sean a través de Moodle que se pueda hacer esta duda, pues resolver dudas y técnicas y demás.
Para acceso a la plataforma, por favor, hacerlo a través del correo de aula virtual. Unas consideraciones finales para finalizar ya nuestra sesión. Si ustedes necesitan hacer algún cambio de grupo, por favor, escribir al correo carbononeutral@minambiente y así nosotros podemos gestionar ese cambio de grupo. Si tienen problemas para inscripción a abrir en la plataforma virtual, por favor, escribir a aula virtual, pero una vez hayan realizado uno a uno los pasos que se enviaron y con el correo que ustedes registraron. Si ustedes no tienen correo registrado o no registraron el correo electrónico adecuado, pues es muy complicado pues a acceder al aula virtual. Entonces recuerden que solo las personas que registraron y que tienen correo electrónico en los tiempos que fue disponible la inscripción van a tener acceso al aula virtual. No sé si tenemos alguna pregunta adicional, Natalia. Sí, creo que hay dudas sobre las fechas de inicio de las sesiones. Vale, acá en esta presentación nos damos cuenta que todas las sesiones ya formales de formación técnica inician la próxima semana, el 10 de agosto. En el grupo 1 es a las 10 de la mañana, grupo 2 es a las 8 de la mañana. El día miércoles. El día miércoles. Y el grupo 3 es también el miércoles 10 de agosto a las 10 de la mañana. Y el grupo 4 es el jueves 11 de agosto a las 10 de la mañana. Para que lo tengan en cuenta. Igual esta tarde vaya a estar disponible los cronogramas de cada uno de los grupos de trabajo, va a quedar disponible en Moodle para que ustedes lo puedan revisar y tengan en cuenta las fechas. Los links de conexión para cada sesión se envían por lo general el viernes antes de la sesión, inclusive el día anterior, tanto por los mensajes de Moodle como por los grupos de WhatsApp, para que lo tengamos claro. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Bueno, ya habíamos hecho la aclaración de la clasificación de los grupos. Pero aquí vamos a poner para que quede claro, grupo 1, cálculo de huella de carbono, grupo 2, plan de reducción, plan de gestión y plan de acción para reducir huella de carbono, grupo 3, certificación en carbono neutralidad, grupo 4, aportes a NDC. Si usted ya tomó grupo 1 y ya se certificó a grupo 1, pues debería estar en grupo 2. Entonces, por favor, tenerlo en cuenta. Si necesitan alguna modificación en la asignación del grupo, por favor, escribirlo a carbononeutral@minambiente.gov.co. Preguntan, en nuestro caso, la persona que se registró ya no se encuentra con nosotros. ¿Qué podemos hacer? En ese caso, tienen que escribir un correo electrónico con todos los datos de la persona que ya no se encuentra con ustedes y pedir que por favor se quite del curso. Y en este caso, hasta este viernes tendríamos posibilidades de hacer modificaciones en cuanto a la persona delegada. Entonces, por favor, enviarlo hasta este viernes, modificaciones de personas delegadas con la justificación adecuada. Y en ese correo deben incluir el nombre de la empresa, el nombre de la persona que se debe quitar, el nombre de la persona que se debe agregar, pero también los datos de teléfono y correo electrónico y además cédula para poder crear los respectivos perfiles en Moodle. Listo, preguntan. A mí no me llegó el correo para el acceso del aula virtual. Si no te llegó el correo, revisa en spam. Hay muchos que, como nosotros manejamos un volumen tan alto de correos electrónicos, muchas veces los ordenadores los mandan por spam. Si no le llegó correo es porque no estaba registrado, porque nosotros enviamos todos los correos, tanto a la sesión del día de hoy por correo electrónico, como los enlaces a los grupos de WhatsApp y demás, de acuerdo a lo que hayan registrado en el formato de inscripción. Si ustedes registraron en grupo 1, les llegó a grupo 1. Pero entendemos que a veces hay estas equivocaciones y por eso damos plazos este viernes para hacer las modificaciones adecuadas. Gracias, Andrés. No sé si quieras comentar algo sobre las sesiones transversales. Sí, vamos a tener 3 sesiones transversales que las informaremos durante todo el semestre, donde hablaremos de diferentes temas como mercados de carbonos, incentivos tributarios u otros temas que tengan que ver con la formación. Estas sesiones transversales les van a servir para modificar una falla de que tengan en todo el programa de formación. Por ejemplo, si yo no pude asistir a la sesión número 3, puedo asistir a la sesión transversal para que me quite esa falla y así poder cumplir el 80% de las sesiones, que recordemos que para poder certificarse en el programa es necesario que tengan participación en el 80% de las sesiones sincrónicas.
Es bien importante, por favor, siempre registrarse en los listados de asistencia con los mismos datos. Nos pasó mucho el año pasado que las personas colocaban un correo, luego otro, luego colocaban un número de teléfono y luego otro, luego colocaban un NIN y luego otro. Lo ideal es que siempre coloquen los mismos datos en cada una de las listas de asistencia porque esto hace que podamos hacer un manejo de información mucho más adecuado. Así que les recomendamos mucho que siempre se registren en los listados de asistencia y siempre coloquen los mismos datos. Además, el listado de asistencia solo va a estar disponible durante la sesión. Entonces, por favor, les recordamos que el listado de asistencia solo está disponible. Por ejemplo, hoy se cerrará el listado a las 12, así que tenerlo en cuenta, siempre registrarse tanto al inicio de la sesión pues, o durante la sesión para poder tener esa asistencia registrada. Listo, preguntan, ¿cuántas personas se pueden registrar por empresa? 3, pero como ya las personas que están registradas son las que tenemos, por eso las inscripciones se dan hasta el 15 de julio, donde pedíamos pues que registraran a las personas que vayan a tomar la formación. Y haciendo énfasis en lo que acabas de mencionar, preguntan, no alcancé a inscribirme al grupo 3, ¿aún estamos a tiempo? No, las inscripciones ya están cerradas. Lo único que se aceptan son modificaciones de las empresas que ya se inscribieron y que necesitan hacer una modificación por cambio de personal, por otro tipo de modificaciones, pero las inscripciones para nuevas empresas ya están cerradas porque ya tenemos todas la plataforma virtual montada. Entonces, por ahora no tenemos inscripciones al programa para esta versión. Listo, estoy inscrito a grupo 2 por interés puntual en los temas, pero no he cursado el grupo 1. Se me perdió. ¿Es prerequisito? No es prerequisito, pero lo ideal es que la empresa ya entienda el cálculo de la huella de carbono y para grupo 2 necesita haber calculado su huella de carbono organizacional. Entonces, no necesariamente tiene que haber pasado por grupo 1, pero sí debe haber ya calculado su huella de carbono, porque cuando va a hacer un plan de gestión de reducción de emisiones, tengo que entender hacia dónde tengo que reducir, porque ya he calculado la huella de carbono. Entonces, si yo ya calculé mi huella de carbono, a pesar de que puedo entrar directamente al grupo 2, porque pues no, ya la calculé, no necesito aprenderlo del grupo 1, pero también puede ser pues prerequisito, pero no necesariamente. Y la última pregunta, ¿cuánto se demora cada ciclo de los cursos? Un semestre. Si nos damos cuenta, el programa de formación de grupo 1 es de 4 meses. Por eso, desde que se creó el programa, es que el programa se creó el año pasado, hemos tenido 2 versiones. La versión de 2021, la primera versión de 2022 y esta es la tercera versión. Cada nivel de formación dura más o menos 4 meses. Listo, Andrés. El resto de preguntas son reiteradas sobre los correos de ingreso a Moodle, los horarios de inicio de las sesiones, ya son preguntas reiteradas. Perfecto, listo. Entonces, muchísimas gracias a todos por su atención. Esta es nuestra primera sesión que es básicamente un contexto de cómo funciona el programa y cómo vamos a trabajar durante todo el semestre. Mensajes de reafirmación. En las horas de la tarde ya van a estar disponibles los cronogramas de todos los grupos de trabajo en nuestros respectivos Moodle para que ustedes lo puedan revisar y tengan claro esas sesiones. Estas sesiones son 100% virtuales, son sincrónicas y de nuevo, importante, para poder obtener la certificación debemos participar en el 80% de las sesiones y además hacer el entregable final. Sin estas dos condiciones no podemos obtener la certificación. Listo, muchísimas gracias. No sé si tenemos algún comentario adicional. No, señor. Perfecto, entonces damos nuestra primera sesión de información del Programa Nacional de Carbono Neutralidad y quedamos atentos a sus dudas en los correos que ya hemos escrito, si necesitan modificaciones de grupos que ir a carbono neutral, si necesitan ayuda con el acceso al aula virtual a través del correo de aula virtual y hacer énfasis en que las dudas técnicas y demás las hacemos a través de la plataforma Moodle. Muchísimas gracias a todos y tengan muy buen día. Hasta luego, feliz tarde.